necesario y muy importante para todos los que estamos aquí en esta mañana. Invito a que busquen su Biblia, Mateo capítulo 13, versos del 1 al 8 y del 18 al 23. Mateo 13, pueden mantenerlo abierto, lo vamos a leer en extractos, así que es el texto que vamos a mantener en esta mañana. Mateo capítulo 13, por favor, en su Biblia en esta mañana, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, por lo menos del 1 al 23, nos habla de un sembrador, de un hombre que salió a sembrar. Y la misma texto bíblico que usted tiene ahí, en Mateo 13, nos dice que el sembrador es el Hijo del Hombre, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es nuestro corazón. Y hay que entender el pasaje o la parábola que vamos a leer del sembrador en esta mañana desde esa perspectiva de que el sembrador es el Hijo del Hombre, en este caso el Señor Jesucristo, que siembra su palabra a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de personas, siembra la palabra y lógicamente la tierra lo somos nosotros. Y nos habla de 4 tipos de personas. Y en esta mañana vamos a hablar algo que tal vez usted ya ha escuchado otras veces, que ya sabe el tema, pero es importante que lo recordemos y también nos ubiquemos en qué parte de esto estamos nosotros. Es importante que el sembrador salió a sembrar, y para eso vemos el primer punto, hermano, que es los que están junto al camino, que es lo mismo el oidor indiferente. Y ahí tiene los textos. Busquen en su Biblia, Mateo capítulo 13, verso 4 y verso 19 en su Biblia. Vuelvo a repetir, es el tema del sembrador que salió a sembrar y encontró 4 tipos de terrenos muy diferentes el uno al otro, pero que son lo mismo de hoy en día, igual. Porque Jesús quiere explicarnos algo muy importante, que es por qué algunos perseveran y otros no. El por qué algunos van adelante y otros van atrás. El por qué algunos entienden y otros no. Y en esta parábola del sembrador, el Señor nos explica precisamente esa situación que se da en la vida de todos los seres humanos. Se sobreentiende que es lo que esta parábola es una etapa de crecimiento o etapas de crecimiento que vamos a ver de uno en uno, pero vamos a ver si hemos pasado por ahí, estamos ahí o no hemos llegado a ninguna, pero tenemos que estar en alguna, téngalo por seguro. Los de junto al camino, según Mateo capítulo 13, versos 4 y 19 en su Biblia, en el versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Verso 4: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Note bien dónde cayó la semilla. Cayó junto al camino. Y el mismo Señor, en el verso 19 de este mismo capítulo, da la explicación. Y yo creo que es muy clara, pero tenemos que hablar algunas cosas sobre eso. En el verso 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces note bien que el Señor dice que el que le cayó la semilla o la semilla que cayó junto al camino, esa es la persona que oye
del reino, oye la palabra del reino y no la entiende. No es porque no quiera, puede ser que no se esfuerce. Hay que entender que a la orilla del camino es un lugar muy duro, es un lugar de tránsito, es un lugar donde pasan personas. Entonces, la orilla del camino, hermano, o los que caen en esa zona, hermano, los que caen junto al camino, hermano, es un lugar duro. Y nos habla de la dureza que muchas veces, hermano, nosotros tenemos o tienen las personas, hermano, con respecto a su corazón, con respecto a su propia vida, con respecto a sí mismos, hermano, donde el terreno es tan duro que la palabra no puede penetrar. Y entonces lo que sucede es que al no poder entrar la palabra, hermano, no entendemos. Ahora, aquí no se está hablando de entender, de leer. O sea, si yo leo y no entiendo es otra cosa. Sino que a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Porque el sembrador, cuando tira la semilla, hermano, él espera algo. Y lo que él espera es que la semilla dé fruto. Lo que él espera es que la semilla, hermano, germine. Lo que él espera es que la semilla cumpla su propósito. Cuando él dice que junto al camino, hermano, se refiere a ese tipo de persona que la semilla cayó. Le cayó a la par. Pero como es un lugar duro, hermano, es un lugar donde sus pies, hermano, todavía transitan sobre ese terreno, hermano, donde no hay un corazón suave, blando, para que la palabra de Dios produzca algo. Hermano, entonces ese corazón está abierto todavía, hermano, al pecado, principalmente a la dureza de la palabra. Pero también es un lugar peligroso. Es un lugar peligroso, hermano, porque está abierto a las aves de los cielos, como dice el texto ahí. Cuando la semilla cae junto al camino, hermano, y no cae en el lugar correcto, cuando yo no ubico la semilla correctamente en mi corazón, es un lugar peligroso, porque las aves de los cielos vienen y la comen. Y como el Señor mismo explica, esas aves de los cielos, hermano, es el malo, es el enemigo. Nosotros no podemos decir, que, hermano, que no entendemos. Lo que tenemos que entender es más bien que si le damos la oportunidad a Satanás, él viene a robarse lo que Dios nos da. Porque Satanás se ha robado tanto de lo que Dios nos ha dado, que es sorprendente, hermano, que todavía, hermano, no hayamos entendido, tal vez, que lo que Dios da, hay veces cuando salimos allá afuera, hermano, a los 10, 15, 20 minutos, Satanás viene a robarlo. Hay veces Dios da a una persona, una palabra a la congregación, a la gente, a las personas, y cuando salimos de aquí, hermano, Satanás viene y roba lo que Dios nos dio. Y se perdió. Porque hemos recibido algo. Tal vez usted dice, uy, que me siento bendecido por la palabra o por lo que estoy leyendo, por lo menos, pero cuando salgo, viene como las aves de los cielos a comerse. Y entonces, hermano, nos damos cuenta que es un lugar duro, es un lugar peligroso, hermano, y es un lugar sin esperanza, hermano. ¿Por qué? Porque la semilla no puede encontrar abrigo. Si yo no tomo la semilla de la palabra de Dios y la ubico en mi corazón y la pongo a un lado, de vez en cuando la leo, de vez en cuando hago caso a la palabra, de vez en cuando, hermano, la palabra produce algo en mí, de vez en cuando. Eso es cuando la semilla cae junto y no dentro. Cae a un lado nuestro. Pero el caminar, hermano, el terreno, el corazón no blando, la falta de disposición, hermano, hace que la palabra no germine, no produzca nada. Entonces encontramos que hay personas, hermano, que sí, están, pero no están. Porque la palabra, porque la semilla cayó junto al camino. No cayó donde tenía que caer. Y no es culpa del Señor, porque no es culpa del sembrador. El sembrador tira la semilla.
dándonos a entender, hermano, que el Señor no es como que él le va a tirar la semillita, va a decir, a este tiene que caer la semillita y a este no, y a este sí, y a este no. Él tira la semilla. La palabra es abierta para todo el mundo, para todas las personas. El problema es dónde la pongo, dónde la ubico, dónde ubico lo que el Señor dice, dónde ubico lo que el Señor quiere para mí. ¿Lo pongo adjunto a mi lado o realmente lo quiero tener en mi corazón? Porque eso depende de nosotros. ¿Dónde quiero poner yo lo que el Señor quiere? Depende de mí, no depende de nadie más. Si yo quiero tomar lo que el Señor me da y ponerlo al lado, entonces yo voy a caminar de vez en cuando. Porque de vez en cuando, hermano, la semilla está ahí. Si la semilla no pasara nadie y la pisara y la majara, hermano, no pasaría nada. Pero como está junto al camino, el caminar de las personas, el trajín diario, hermano, la va majando y la mata. Cuando la palabra de Dios cae en una persona y sus caminos no son los del Señor, hermano, entonces esa semilla va siendo majada, esa semilla va siendo pisoteada y pierde su efectividad. Entonces tenemos que tomar en cuenta, hermano, este factor, dónde cayó la semilla en su vida y en mi vida. Y tenemos al segundo, la semilla que cae en los pedregales. Es el oidor impresionable, ¿verdad? Veamos versículos, siempre Mateo, ¿verdad? Versículos 5 y 6, 20 y 21, hermano, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Recuerden que aquí está hablando del segundo hombre donde cae su semilla. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 20-21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces encontramos que la semilla cuando cae en el ser humano, que es como un pedregal, hermano, es, como lo explica en el versículo 5 y 6, hermano, no hay mucha tierra, brota pronto, porque hay un problema muy serio. Note bien en el versículo 5 de Mateo capítulo 13, no tiene profundidad. Entonces la palabra no penetra, no tiene profundidad, brota. Entonces es el emocionalista, es el que le gustan las emociones, el que brota pronto y pareciera que va a pegar, pero hay mucha emoción, demasiada emoción, pero no tiene raíz. Es el tipo de persona, hermano, que se mueve por emociones y puras emociones, hermano, pero no tiene ninguna profundidad. Ninguna profundidad. Entonces, como dice aquí en el versículo 21, como no tiene raíz, como no tiene ninguna raíz, hermano, como no tiene profundidad, hermano, es de corta duración, dice en el verso 21. ¿Por qué? Porque cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropieza. Entonces encontramos que es el tipo de persona que, como dice en el versículo 5, brota pronto. O sea, hace espaviento, hace bulla, es como que ahora está realmente involucrado, está caminando, pero no tiene profundidad, no tiene raíz, dice el versículo 21, hermano, porque es pura emoción. Y le puedo decir en esta mañana sin temor a equivocarme que hay gente que camina mucho tiempo en emociones. Porque las emociones son importantes en el ser humano, hermano, pero las emociones con respecto a las cosas del Señor hay mucho cuidado que tener, mucho cuidado. Y aquí encontramos ese tipo de persona, hermano, que pronto brota, dice en el versículo 5, hermano, no hay tierra, pero brota. No hay profundidad, no tiene raíz. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, hermano, nos damos cuenta, según el verso 21, hermano, que tropieza. Y ese es el tipo de persona que a veces conocemos dentro de las iglesias. Y no solo aquí, en todo lado, en todo el mundo, hermano.
Y nosotros tenemos que ver en cuál estamos. Porque si es un asunto de emociones, hermano, y a ver, no hay raíz, a no haber profundidad, es lo que sucede con muchas personas que no pueden dar defensa de su fe, no pueden hablar de defensa de su fe, porque una de las cosas que usted tiene que aprender en esta mañana, que está aquí sentado, hermano y hermana, es que nosotros debemos de presentar defensa de nuestra fe, debemos de hacerlo, es un deber de nosotros. Nosotros no podemos ser de las personas, hermano, que sencillamente dicen, sí, voy a la iglesia un domingo, punto, y de ahí no paso, no sé más, no conozco nada. Y no se trata de dar un seminario, no se trata de dar un taller. Es como que yo le explicara a usted, como que decidiéramos dar en la iglesia un estudio bíblico o un taller o un seminario sobre evangelismo. Si usted eso, hermano, es algo absurdo, porque usted encuentra en el Nuevo Testamento, hermano, que eso no se hacía, porque el dar testimonio es algo automático. El dar testimonio es la vida del cristiano, pero el dar testimonio, hermano, es hablar del Señor Jesucristo, de la obra de Cristo, de lo que Él hace, de la salvación del Señor, de lo que Él hace en este momento por el ser humano y cómo Él quiere salvar a las personas. Y qué importante es eso, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, no tenemos ni raíz ni profundidad y, hermanos, nos enfrentamos con una persona que sabe más de Biblia, aunque no sea cristiano y tal vez es un impío, pero sabe más de Biblia, y hay más de un cristiano, hermano, que no le puede decir nada, porque resulta que el otro conoce más, porque nosotros nos hemos descuidado. Y entonces cuando hablamos aquí de que cayó en Pedregales, hermano, estamos hablando del oidor, hermano, impresionable, ese es el emocionalista, es el que pronto brota, según el versículo 5, hermano, pero no tiene profundidad, no tiene raíz. Entonces cualquier cosa lo puede volcar, cualquier cosa lo puede echar para atrás. Y eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 21. Dice que es de corta duración. Verso 21. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo ve en su Biblia, lo ve en su pantalla. Es de corta duración. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos que entender de qué duración somos nosotros. Si duramos mucho o no duramos nada, ¿verdad? Hoy entendemos mucha tecnología, hermano. Sabemos que antes para cargar un teléfono, hermano, usted tenía que ponerlo 3, 4 horas, hermano, para que se cargara. Hoy la nueva tecnología, hermano, usted pone un aparatito de estos, hermano. En 40 minutos está cargado. Ese otro en 30 minutos está cargado. Aunque esté en cero la carga. Se carga más rápido. Y dura. Pensemos en nosotros, hermano, ¿cuánto duramos? Dice en el versículo 21, es de corta duración. Y esto es lo que se relaciona con el emocionalista, hermano. Recibe todo con gozo, hermano, se alegra todo, hermano, pero rápidamente, hermano, cuando viene la contrariedad, cuando viene lo malo, hermano, se echa para atrás. Y es lo que el Señor dice en el verso 6, se quema y se seca. Se quema y se seca. Rápidamente se murió. Está ahí, sí, está ahí, la semilla está ahí, pero ya se murió. No está produciendo nada, no está haciendo nada, porque es de corta duración. Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Y vemos el otro, el entre espinos. Es el de doble ánimo. Ese, hermano, según Mateo 13, 7 y 22, dice, búsquenlo en su Biblia, por favor, en el versículo 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 22, el Señor da la explicación. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, como es de doble ánimo, hermano, no le permite caminar derecho, porque camina bajo circunstancias de acuerdo a su ánimo y no de acuerdo al Señor.
El que cae entre espinos, hermano, es el afán de este siglo, dice Jesús en el verso 22, el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios en el versículo 22. ¿No? Véanlo en su Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque los espinos crecieron. Los espinos siempre han estado ahí. Siempre. Siempre han estado ahí. Y como mala hierba que es, hermano, el espino crece más rápido, más fuerte, más robusto que cualquier buena semilla. Siempre ha estado ahí. Y eso es lo que sucede con algunas personas, hermano, en que oyen la palabra. Note bien que todos han escuchado la palabra. Pero el afán de este siglo, verso 22, ahogan, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Entonces, las cosas son las que hacen que seamos de doble ánimo. Las cosas, hermano. No se lo olvide. Las cosas son las que hacen que tengamos doble ánimo. Porque las cosas se manejan por circunstancias. Entonces, las circunstancias hacen que yo sea un pasito para adelante y dos para atrás. Camine bien y camine mal. No soy constante, soy doble ánimo. Y una de las cosas que la Biblia dice es que nosotros no tenemos que ser de doble ánimo. Usted lee la palabra de Dios en la carta de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el que cae entre espinos, hermano, es el oidor de doble ánimo. Es la persona que sí y no, y sí y no, y sí y no, y no sabe. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy camina bien, mañana no camina bien. Y se mueve por circunstancias. Si las circunstancias son favorables, camina. Y si no son favorables, no camina. Se queda quedito. Por eso el Señor dice en el verso 22, nombra dos cosas. Quiero que usted vea en su Biblia, en el versículo 22, dos cosas que nombra el Señor. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Esas dos cosas, hermano, ahogan la palabra. No es, hermano, que nosotros no podamos afanarnos por las cosas buenas. Tampoco está diciendo que el ser rico es malo. Pero las dos cosas, cuando ocupan el lugar de Dios, hermano, ocupan el lugar de la palabra de Dios, ahogan, matan. Entonces usted ve que hay gente que camina en la iglesia, hermano, y de un pronto a otro, hermano, ya no camina, se desapareció. Se desapareció. O hay gente en todas las iglesias pasa eso, no solo aquí, que caminan y se desaparecen, hermano. Y aparecen cuando están bajo circunstancias bien terribles, muy dolorosas, aparecen. El que está entre espinos, hermano, es el oidor de doble ánimo. ¿Por qué? Porque si el afán de hoy, de este siglo, y el engaño de las riquezas, hoy me exigen a mí, hoy, domingo en la mañana, el jueves en la noche, el domingo en la mañana, cualquier día, que hay que darle al Señor, me exige alguna cosa, hermano, eso va primero que el Señor. Y claramente Jesús dice, ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa, no produce nada. ¿Por qué? Porque estamos, vuelvo a repetir, en doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuche bien. Ahora, tal vez lo que usted y yo no, cuando leemos la Biblia, creemos, hermano, que se refiere como a cosas naturales. Por ejemplo, si yo empiezo a construir este mueble y no lo termino de construir y lo dejo botado por ahí, entonces yo soy un hombre de doble ánimo. Déjeme decir una cosa, no, hermano, es que no se refiere a eso la palabra de Dios. Se refiere al tipo de persona que en la vida espiritual, en la vida que tiene que ser seria con Dios, seria con el Señor, hermano, es de doble ánimo. O sea, un día se levantan, mi hermano, y oran, mi hermano, y gritan y patalean y todo el asunto. Y el otro día, hermano, o horas después, hermano, ya no hay ánimo para hacer eso. Ya no hay. Gente que un día tiene un problema y voy a meterme en ayuno, pero el otro día, o horas después,
Se acabó. Ya no. Ese es un doble ánimo. Porque el cristiano tenemos que aprender una cosa, hermano, miren. Si la Biblia dice que Jesús lo que empezó, lo termina, Jesús no es de doble ánimo. Lo que Jesús empieza en la vida suya y en la vida mía, Él lo termina. Aunque yo me oponga, Él lo termina. Porque usted sabe que hay gente que se le opone al Señor. Usted sabe que hay gente que el Señor quiere transformar, quiere cambiar, quiere hacer cosas nuevas, hermano, en la vida de uno, y nosotros nos oponemos. Voy a contar una historia. Un hermano, dice que estaba orando y el Señor le dijo, cómete una naranja. Terminó de orar y se comió la naranja. Al otro día está orando y el Señor le dice lo mismo, cómete una naranja. Y el tercer día igual, y el cuarto día igual, y el quinto día igual, y el sexto día igual. Al séptimo día el Señor le dice, cómete 2 naranjas. Y entonces él se levantó y dijo, no, este es el diablo el que me está hablando. Porque a mí el Señor me dijo que una naranja. ¿Por qué 2 ahora? Y eso es cuando nosotros, hermano, no tenemos bien definido a dónde vamos. No tenemos bien clara nuestra vida, hermano, qué es lo que queremos. Entonces, hoy me levanto con ganas de leer la Biblia. Hoy quiero saber de la Biblia, hoy quiero leer la Biblia. Como no tengo la costumbre, hermano, la abro donde salga y leo lo que salga. Porque cuando no hay una disciplina bíblica, hermano, la Biblia se lee de esa manera. ¿Sabía usted? Cuando no hay una disciplina bíblica, usted abre la Biblia a lo que le salga. Porque hay gente que cree que así tiene que leerse la Biblia. A ver qué me guía el Espíritu Santo. Por amor a Dios, hermano, no jueguen con el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es una persona muy seria, muy responsable. La tercera persona de la Trinidad, no juega. Y hay gente que juega, a ver qué dice el Espíritu Santo. Y abren la Biblia, a ver qué le dice el Espíritu Santo, hermano. No juegue. Así no se hacen las cosas, hermano. La Biblia, para eso la Biblia tiene un orden. Y el Señor nos ha dado la capacidad para manejar las cosas en orden. Cuando usted quiere leer la Biblia, voy a leer el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Entonces lo voy a hacer en orden, porque me dieron el razonamiento, me dieron la capacidad para hacer esas cosas. La persona que le cayó el que está entre espinos, hermano, es la persona que la afán. Entonces, hermano, porque hoy me siento bien, voy a leer la Biblia, hermano, y a lo que salga. Mañana tal vez puedo hacer lo mismo y a lo que salga. Porque el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Todo lo que quita el lugar a Dios, hermano, ahoga la palabra. Todo lo que quita el lugar a Dios. Aún los hijos. Sí, aún los hijos. Aún los nietos. Para los que no son abuelos aquí, hermano. Una persona me decía un día, hermano, ¿usted cuántos nietos tiene? Y yo, tantos, me decía un pastorio, ¿sí? Y los quiere mucho. Los quiero mucho, mucho, mucho. Mucho. Y él me decía, no puede ser. Y yo, ¿por qué no puede ser? Es que si yo no los veo todos los días y todos los días vienen y se me tiran encima y todo eso, y no, hermanito, yo paso. Yo creo que es más que bueno. No sé si me explico. A veces, hermano, nosotros ponemos en el corazón lo que Dios no quiere que pongamos en el corazón. No significa que amemos y respetemos. Usted puede amar como usted quiera, usted puede manejar su vida como usted quiera en esa área, hermano. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, hermano, ahogan la palabra. Y lo que el Señor está diciendo es que cualquier cosa, hermano, que ocupe el lugar del Señor, ahoga la palabra. Cualquier cosa. Sea lo que sea, hermano. Cualquier cosa. Si usted tiene pulgas en la casa, hermano, las está cuidando para tenerse en un circo, hermano, y le está quitando el lugar a Dios. Cualquier cosa. Por eso dice, el afán, hermano, y las riquezas ahogan. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros tenemos que entender, hermano,
que esta es la última y es la que debemos de entender muy bien, la tierra buena. La tierra buena, hermano, es el oidor sincero. Sí, el oidor sincero. Nosotros a veces llegamos a Jesús, hermano, y no somos muy sinceros con el Señor. Pasan los años y no somos muy sinceros con el Señor. El Señor sabe cómo somos, claro que sí. Él conoce nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, Él lo conoce muy bien. Pero no somos lo suficientemente sinceros con el Señor. Tal vez la palabra sincero es algo que tenemos que explicar un poquito, hermano. Sincero viene de una palabra que es sincera, en griego. Y en Grecia, hermano, los griegos, que les gustaba tener estatuas en sus casas, hermano, cuando ellos iban a que les hicieran una estatua, ellos le decían al fabricante que le iba a hacer en mármol o en piedra, principalmente en mármol, él le decía, yo quiero una estatua así, 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 pero la quiero sincera. Y eso significaba, hermano, que cuando él estaba construyendo, era muy probable que se le hiciera un huequito por aquí, otro huequito por allá. Entonces el escultor hábilmente tomaba cera y tapaba los huequitos, hermano, y los pulía. Y entonces cuando llegaba la persona, hermano, miraba la estatua y la miraba sin ningún defecto. El que ya sabía, hermano, que el constructor o el escultor hacía eso, le decía, agréguela, acérquela al fuego, porque cuando la acercaba al fuego, la cera se empezaba a deshacer y empezaban a aparecer los huequitos en la estatua. Y se daba cuenta que le estaban vendiendo una estatua perforada, con huequitos. Cuando hablamos de la tierra buena o del oidor sincero, hermano, es que nosotros, hermano, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Mire el verso 8 y el verso 23. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, escuche, todo lo que hace. Note bien todo lo que hace la persona cuando cae en buena tierra. Es el que oye, entiende, da fruto y produce. Estas 4 cosas, hermano, es la persona cuando entiende el orden de Dios. Note bien. Oye, entiende, da fruto y produce. Ahí usted lo ve en el verso 23 de su Biblia. Ese es el que cae en buena tierra. El que cae en buena tierra no es el que grita, el que no es el que, es el que entiende. Primero que nada, oye, pone atención. Porque a veces, hermano, el afán de esta vida, este siglo, hermano, no nos permite escuchar. Hay gente que dice, a mí me gustaría escuchar a Dios. Y yo le diría, hermano, ¿cuándo se quedó callado Dios? Nunca. Hasta donde yo sé, Dios nunca se ha quedado mudo, se ha quedado callado. Dios habla todos los días. Pero como este mundo es un mundo de afán, de carreras, no le escuchamos. Podemos escuchar el mensajito cuando estamos en la casa y suena el señalito, el indicador de que entró un mensaje, un WhatsApp o un correo, lo que sea. Estamos atentos a eso. Pero no estamos atentos a la voz de Dios. Y Dios habla todos los días, ¿sabe usted? Todos los días. Hace unos días un hombre que me encontré ahí, iba con uno de sus hijos y me hizo una pregunta, bueno, no sé cuál era la intención, pero él iba con el familiar de él y me dice, pastor, ¿usted le podría explicar cómo habla Dios? Y hermanito, y entonces le digo, muy sencillo. Desde el momento que uno se despierta en la mañana y tiene la misericordia, la gracia de Dios de abrir los ojos
de ver y de escuchar, y ya Dios está hablándole a uno. En el momento que uno baja de la cama y pone un pie en el suelo, y se puede poner de pie, ir al baño, ir a desayunar, ya Dios está hablándole a uno. En el momento que usted sale a la calle y contempla las montañas, ya Dios está hablándole a uno. En el momento que usted ve el movimiento del ser humano, del cuerpo, cómo trabaja, Dios está hablándole a uno. Cuando usted mira una vaca que está comiendo pasto y conoce el sistema que come pasto verde y saca leche blanca, Dios está hablándole a uno. El vuelo de un pájaro, de un ave, está hablándole a uno. Eso y muchas cosas más. Y entonces la persona que estaba escuchando creyó que yo le iba a decir, usted escucha la voz de Dios, o si un trueno, que esto... No. Y le lea Romanos capítulo 1, donde dice que las cosas creadas de Dios nos hablan de Dios. Su naturaleza nos habla de Dios. Y a veces nosotros no escuchamos a Dios, por ningún lado lo escuchamos. Y creemos que tenemos que estar en el cuarto, que Dios venga y me diga, levántate, camina, vete al baño o desayuna y ve a hacer esto. Y creemos que Dios tiene que hacer eso. Pero el hecho que usted abra su Biblia en orden, como le dije anteriormente, y usted empieza a leer, voy a leer el Evangelio de San Mateo, o el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, pero voy a empezar en orden. Mañana, lunes, voy a empezar por el Evangelio de San Mateo. Y usted se siente, lee el primer capítulo, no corra, lea el primer capítulo de cualquiera de los Evangelios. Y cuando usted lo lee tranquilamente, no como por la emoción o porque los espinos lo ahogan, hermano, no. Léalo tranquilamente y escuchará la voz de Dios. Y usted escuchará como Dios empieza a hablar y empieza a hablarle a uno. Aunque sucedan cosas, o están cosas ahí que sucedieron hace muchos años, que pasaron hace muchos años, que tal vez usted dice, no tiene nada que ver con nosotros. Sí tiene mucho que ver con nosotros, porque Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y eso no ha cambiado. ¿Cuándo ha cambiado la palabra de Dios? Por eso es preocupante, hermano, cuando uno pone los canales de YouTube y pone la gente hablando, hermano, con todo respeto, hermano, y usted oye rato donde la palabra de Dios no se habla, se dicen un montón de cosas, y no solamente ahí, en muchos lados, hermano, y no se habla de la palabra de Dios, la palabra de Dios, y la gente no oye. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, el primer paso que hace es oír, aprender a oír, a quedarnos callados ante la presencia del Señor. Porque cuando nosotros estamos recién convertidos, hermano, llegamos a la presencia de Dios en oración y hablamos, porque estamos pidiéndole, y tienes que darme, y tienes que responderme, y solo suple y dame, y suple y dame. Cuando uno aprende a orar, hermano, usted se hinca y agradece la grandeza de Dios. Le voy a dar un secreto, hermano. Cuando usted se despierte en la madrugada, alabe a Dios. Alabe a Dios, hermano. Alábelo. Alabe la grandeza de Dios. Alabe el poder de Dios. Lo maravilloso que es Dios, hermano. Dígale, Dios, tú eres grande, poderoso, inmensamente grande y poderoso. Tú creaste los cielos y la tierra, hermano. Haga una oración así en la madrugada, hermano. Y usted va a sentir, hermano. Pero si usted desde que se despierta, Señor, hoy no tenemos carne para comer, no tengo que pagar el celular, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la casa, ¿qué va a sentir usted nada de Dios si lo que usted está hablando es su problema? ¿Entiende lo que quiero decir, hermano? El primer paso para una buena tierra es oír, no hablar, oír lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para lo que yo quiero para mi vida. Si usted y yo somos buena tierra, y gracias a Dios porque usted está aquí en esta mañana, es una bendición, aprendamos a oír. El segundo paso, rápidamente, verso 23. Entendemos la palabra. Yo estoy convencido, después de 40 años, hermano, de lo que le voy a decir.
Para entender la palabra, hermano, usted no tiene que ir al colegio ni a la universidad. Usted no tiene que tener títulos en las paredes de universidad, ni de esto ni del otro. Yo me he convencido a través de los años que la gente que tiene un corazón dispuesto hacia la palabra de Dios la entiende mejor que aquellos que tienen un montón de estudios. Porque hay gente que tiene estudios, hermano, y uno se sorprende. Se sorprende, hermano, que no entiende nada. Nada. Porque la palabra de Dios no se entiende por el conocimiento humano. La palabra de Dios se entiende por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús fue claro en Juan 14, 15 y 16. Les voy a enviar el Consolador. Les guiará toda la verdad. Tomará de lo mío y lo enseñará. No los dejaré huérfanos. Y a veces ignoramos esa parte. Entonces yo no leo la Biblia porque no entiendo. No le permita al diablo que le diga eso, hermano y hermana. Tome la Biblia, léala y permita al Espíritu Santo que le explique. No diga, yo no entiendo, yo no leo porque no entiendo. Ve, hermano, en 40 años yo he escuchado montones de personas en las iglesias, hermano, decir, yo no leo porque no entiendo. Pero ¿se saben todos los nombres de los futbolistas mejengueros de fútbol en Costa Rica? ¿Saben hasta el que lleva el agua a una mejenga, hermano, en Costa Rica? Hasta eso lo saben, hermano. Y no pueden aprenderse un versículo de la palabra de Dios. Porque no entienden. Yo leo, pero no entiendo. Sí, ¿verdad, hermano? No te olviden que la tierra, cuando la semilla cae en buena tierra, hermano, los pasos que Jesús dice, oye y entiende. Entiende la palabra. No te olviden en el verso 23. Entiende la palabra. No se trata, hermano, de que no quiero entender. No, entiende la palabra. La entiende. Número 3. Da fruto. ¿Cómo sabemos los cristianos quiénes son los cristianos? Los que dan fruto. Hermano, usted puede pegar gritos, puede brincar, puede caer, puede levantarse, puede pararse en la silla, puede hacer lo que usted quiera. Si no hay fruto, no hay nada. No hay nada. Porque hay que dar fruto. Y dar fruto está para todos nosotros, hermano, no solo para algunos. Dar fruto está para usted y para mí, porque todos debemos de dar frutos. Todos. Da fruto. No se trata, hermano, de que yo soy cristiano, hermano, y no produzco nada. Es extraño, hermano, que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, hermano. Yo no creo que nadie, los que conozcan sobre la siembra, siembren, hermano, nada. Yo no creo que un sembrador en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, salga a tirar la semilla, hermano, para que no nazca nada. Al contrario, espera que nazca algo. Espera que produzca algo. Jesús dice en el verso 23, da fruto. Escuche bien, da fruto. El problema, hermano, es cuando no se da ninguna clase de fruto. Ninguno. Pasan los años en el Evangelio, pasan los años en la iglesia, hermano, no hay fruto de nada. No se ganan a nadie para Cristo, no evangelizan, nada. Su propia vida, hermano, no produce nada. Qué tremendo. Y nosotros tenemos que dar fruto. Porque la semilla que cae en buena tierra tiene que producir algo. No puede morirse, tiene que producir algo. Y vean lo que da la cuarta parte del verso 23. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, fuera de que da fruto, hermano, produce. No solamente da fruto, hermano, sino que produce, se reproduce. 160, 30. No se queda quedito. Qué bueno, hermano, es. Yo no sé si usted se ha ganado alguna persona para Cristo alguna vez. No sé si lo habrá hecho. Pero qué importante, hermano, darnos cuenta. O qué bueno es cuando nosotros evangelizamos a alguien y esa persona se convierte. Y entrega el corazón a Cristo. Y empezamos a hablarle. Y aunque la persona tal vez no venga a la iglesia que se está hablando, o sí, pues una bendición, pero digamos que la persona no viniera, pero que se congrega en nuestra iglesia. ¡Qué bendición!
porque vas a seguir al Señor. Porque qué bueno es que cuando lleguemos al Señor, el Señor diga, bueno, ven, por lo menos te ganaste una persona. Por lo menos uno. Pero que no nos diga que hemos sido estorbos. Porque hemos sido estorbos para que otras personas no conozcan a Jesús. Hemos obstaculizado la obra de Cristo. Y no nos hemos ganado a nadie, hermano, porque ni siquiera damos fruto, no escuchamos, no entendemos la palabra, no oímos, hermano. Y yo no quisiera que de hoy en adelante escuchar a ningún cristiano decir, hermano, yo no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra de Dios, hermano. Yo quiero decirle en esta mañana, sí la puede entender. Usted la puede entender, yo la puedo entender. ¿Por qué? Porque si hablamos desde un punto de vista teológico, ni usted ni yo la vamos a entender. Pero si hablamos de un punto de vista vivencial, como es la palabra de Dios, de vida, sí la vamos a entender. Si usted empieza a leer el Evangelio, hermano, o cualquier carta pastoral o cualquier parte de la Biblia, usted empieza a leer, y si usted empieza a leer desde un principio, no entiendo lo que estoy leyendo, ¿a quién están hablando? ¿A quién están? Léala, lea tranquilamente, léala. El Señor en algún momento le va a explicar, en algún momento se le va a aclarar, hermano, lo que el Señor quiere. Por eso dice lo que estamos leyendo aquí en esta mañana, hermano, el corazón preparado es una buena tierra. Sí, todo corazón preparado es una buena tierra. Prepare su corazón, amado hermano, amada hermana. No deje que la maleza de los espinos, hermano, arránquelos, sáquelos de su corazón, aléjelos de su vida, hermano, quítelos, hermano, sáquelo ansioso de su corazón. El corazón tiene que ser un corazón entendido, según el verso 23. Y nosotros, hermano, tenemos que ser un corazón fructífero, que produce algo. Sí, que produce algo, hermano. Entonces, como usted ve, la buena tierra, hermano, es la persona que da fruto, que entiende la palabra, que da fruto, que produce, hermano, es la buena tierra. Si no es así, hermano y hermana, en esta mañana yo le invito a que usted medite muy bien. ¿En cuál de estos 4 pasos, hermano, está usted? ¿En cuál? Yo creo que todos diríamos, no, yo estoy en el 4º paso. Bueno, si está ahí, gloria a Dios, lo felicito. Si está ahí, hermano, piense bien seriamente lo que dice ahí. Hermano, las 4 cosas: oye, entiende, da fruto y produce. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo.